Quiero, hermano, que me acompañes al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 16 de Mateo. Y vamos a leer el versículo 13 en adelante. Si estás ahí, me contestas con un amén. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante dice así: En nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permites estar una vez más aquí reunidos. Te pido, Señor, que obres en mi vida para poder predicar tu palabra, que tú seas, Señor, poniendo palabras en mi boca, que tú seas hablando, Señor, a la vida de cada uno de nosotros. Yo reconozco que tú eres Dios y que yo no soy nada ni nadie sin ti, Señor. Nos ponemos en tus manos dándote toda la gloria, Señor. Amén. Tome su lugar, hermano, dándole gracias al Señor. Gloria a Dios. Antes de entrar al tema, quiero decirles que que estoy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Ahorita que mi hermano Panchito mencionaba acerca del avión, ¿verdad? Uno sale y no sabe uno si regresa, y por eso que cuando uno regresa se siente tan contento. En el avión que nos tocó, nunca me había tocado un avión así, pero como que el piloto no, como que se andaba enseñando, hermano. Nos fue como en feria de regreso, sentía que el avión se caía. Iba muy destanteada el avión y al momento de aterrizar fue algo tremendo. Nunca me había tocado algo así. Y mucha gente pues sí se espantó porque la verdad que estuvo tremendo. Entonces, cuando ya está uno aquí de regreso y ves a tu familia en Cristo, ves a tus hijos, ves a tus hermanos, pues da mucho gusto. Por ahí los hermanos que están en la entrada pues me recibieron muy contentos y me dijeron: pastor, lo extrañamos. Y eso se siente bonito aquí. Se siente bonito que que te digan eso, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, estamos de regreso a seguir dando guerra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí Mateo lo acabamos de leer, capítulo 16. Leímos del verso 13 en adelante. Y hoy vamos a ver la diferencia de lo que es el conocimiento y el entendimiento.
Cuando nosotros podemos decir que tenemos conocimiento, pero muchas de las veces no tenemos entendimiento. Te voy a explicar. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi mamá me decía, ve a la tienda, vas a traer esto y esto y esto y esto. ¿Sí me entendiste? Y yo le decía que sí, pero no le había entendido nada. Y iba a la tienda y regresaba y me faltaban varias cosas que me había encargado porque no le había entendido. Había veces que hasta me hacía repetirlo, me decía, a ver, repite, ¿qué vas a traer? Y ahí estoy, vas a traer un jabón y vas a traer esto y vas a traer, a ver, repítelo, esto y esto y esto. Órale, ahí iba. Y en el transcurso del camino, hermano, ya no me acordaba. Entonces, la palabra de Dios, muchas de las veces tenemos el conocimiento solamente, pero no tenemos entendimiento. Por eso muchas personas hablan de la Biblia y citan muchos versículos porque tienen conocimiento y te citan los versículos de memoria, pero no tienen entendimiento. Yo puedo durar viniendo a la iglesia 6 años, 10 años, toda la vida, y conocer que primero llegas, es la bienvenida, la alabanza, la predicación, la administración, y conozco todo el rol del culto, del servicio. Conozco dónde se sienta tal hermano, dónde se sienta tal hermana, y tengo el conocimiento de muchas cosas. Pero puede ser que llegue a morirme y me llego a morir sin entendimiento. Solamente conocí, solamente me dijeron, pero nunca entendí. Y a través de esta predicación, qué mejor que esta revelación que el Señor le da a Pedro a través de este pasaje que acabamos de leer. Porque fíjense bien, los judíos, hermano, no te creas tú. A veces uno dice, pues los judíos, ¿qué van a saber? Pero los judíos, hermano, los judíos son personas muy exageradamente preparadas, personas exageradamente preparadas. Tienen la tecnología número 1 de todo el mundo, hermano. Por eso es un país, aunque sea un país tan pequeño, obviamente Dios los respalda, Dios los cuida, porque es su pueblo. Pero es un país con una tecnología impresionante, hermano. Pero a pesar de que son muy inteligentes, muy capaces y tienen la tecnología número 1, no tuvieron el entendimiento de quién era el Señor. Y la Biblia dice, no porque nosotros hayamos sido mejores que ellos, nosotros podemos ahora tener el entendimiento, pero no porque nosotros seamos más capaces que ellos, sino porque el Señor cerró su entendimiento. Y por eso es que ellos hasta el día de hoy no tienen el entendimiento de quién es Cristo.
Entonces, aquí en este pasaje, el Señor les hace una pregunta diciendo: ¿quiénes dicen los hombres? En la cultura judía, un niño de 5 años tiene que conocer ya la Torá de lado a lado. Nosotros pudimos ver hace poco tiempo que pasamos a los niños, el hermano Panchito, y los biblios de lado a lado, los libros de la Biblia. Entonces los judíos, a los 5 años el niño ya se sabe la Torá. Entonces cuando el Señor les pregunta a ellos no ignoraban las escrituras, y ellos sabían que había de venir el Mesías. Y por eso primero les dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan fíjate bien cómo contestan, ellos contestan con el conocimiento que tenían acerca de lo que la gente decía de Jesús. Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ellos tenían ese conocimiento. Y él les dijo: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Ahora les pregunta directamente a ellos. Bueno, el Señor dice, parafraseando: bueno, ya escuché quién dice la gente que soy yo. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y para esto contesta Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Pedro contesta de esta forma, el Señor dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Porque no es lo mismo repetir lo que conocemos, lo que se nos han enseñado, a que se nos abra el entendimiento y a través del entendimiento venga la revelación de saber quién es Jesús. Cristo significa que es el ungido. Ese es el significado. Jesús significa Salvador. Y cuando nosotros no entendemos ni siquiera el significado, porque nos pasa como cuando te puse el ejemplo de que me mandaban a la tienda, repetimos Jesucristo, pero cuando no tenemos entendimiento podemos llegar a tener muchas confusiones. Por ejemplo, ahorita hay un movimiento que está bien duro, hermano, duro. Ellos predican el mesianismo y ellos dicen, fíjate lo que dicen, hermano, porque está tremendo. Ellos dicen que mencionar a Jesús en nuestro idioma no es válido porque hay muchos Jesús, el carnicero, que el de las tortillas. No es válido mencionar a Jesús así. Ellos dicen, tiene que ser en hebreo, Yeshua, para que sea válido. Entonces, cuando nosotros no hemos tenido la revelación o el entendimiento, o sea, no tenemos entendimiento, alguien puede venir y decir, hermano, no se dice así, se dice así, y como no nos ha llegado la revelación, como no nos ha llegado el entendimiento, somos arrastrados porque no hemos comprendido las escrituras. Hay otro movimiento
que también está fuerte. Ellos están enseñando que no es correcto decir Jesucristo, porque está incompleto. Y ese movimiento también está fuerte. Ellos dicen que tiene que ser Jesús el Cristo. Entonces ellos, cuando tú dices Jesucristo y se le falta una S, está incompleto y no vale. Cuando nosotros no tenemos entendimiento, podemos ser confundidos. Ahora, cuando ha llegado la revelación a nuestra vida es fácil de entenderlo, pero cuando no. En el día de Pentecostés se predicó el evangelio en los idiomas de diferentes nacionalidades. Y el nombre de Cristo se mencionaba según el idioma de cada nacionalidad. Y hasta el día de hoy, nosotros no somos judíos. No conocemos el idioma hebreo. Podemos estudiar para poder darle una mejor interpretación a los textos, pero eso no quiere decir que no haya una validez en la forma de pronunciarlo referente al idioma. Porque la pronunciación, hermano, en el idioma se hace con entendimiento, no solamente con conocimiento, sino con entendimiento. Cuando tú dices Jesús, no te estás refiriendo al carnicero. Cuando tú dices Jesús, tú te estás refiriendo a tu Salvador, porque lo haces con entendimiento. Por eso no te estás refiriendo al carnicero, porque estás mencionando el nombre, y tal vez el carnicero se llame así, pero tú estás mencionando el nombre en el idioma, en tu nacionalidad, en el idioma que tú has conocido, en tu propio idioma. Y cuando mencionas el nombre, que es sobre todo nombre, lo haces con entendimiento. Cuando se canta una alabanza y se canta por cantarse, no puedes sentir tú nada, no puedes sentir tú la presencia de Dios, no puedes sentir tú nada, porque no se hace con entendimiento. Solamente la cantas porque te la sabes. Pues me la sé. Tienes el conocimiento de cómo va y qué letra lleva, pero no sientes nada porque no se canta con entendimiento. Pero cuando se canta con entendimiento, entonces puedes sentir tú a quién se la estás cantando y puedes experimentar lo que Dios está haciendo a través de ese canto, porque lo haces con entendimiento. Por eso el apóstol Pablo dijo que mejor es decir una o dos palabras que 1000 palabras y nadie entienda. Pues ¿qué pasaría si yo me agarro cantando en hebreo? ¿Quién va a entender lo que estoy diciendo, hermano? Es por eso, hermano, que el evangelio fue esparcido por todo el mundo, y por eso hasta el día de hoy hay diferentes traducciones y en diferentes idiomas, para que nosotros para que se nos pueda revelar quién es Cristo. Ve lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en el capítulo 8. Voy a leer desde el 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, fíjate bien la pregunta pero, ¿entiendes lo que lees?
Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Entonces fíjate bien, en este pasaje Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, y fue llevado con un hombre que tenía conocimiento de las escrituras y estaba leyendo Isaías, un pasaje que hasta el día de hoy los judíos dicen que se refiere al pueblo de Israel. Cuando ellos leen Isaías, los judíos, ellos dicen que ese pasaje está refiriéndose al sufrimiento del pueblo de Israel. Y cuando Felipe se acerca al etíope, le dice: ¿qué está leyendo? Él escuchó que estaba leyendo Isaías y le dice: ¿entiendes lo que lees? Y él le contesta: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y comienza a arrancarse desde ahí a explicarle a quién se refería ese pasaje de Isaías, apuntando al Señor Jesucristo, que Él era aquel cordero que iba a ser inmolado por nuestros pecados. Y entonces, después de que este hombre tuviera solamente el conocimiento de ese texto, ahora vino el entendimiento, vino la revelación, y fue como una bomba, hermano. Cuando alguien obtiene la revelación del Evangelio, es como una bomba en su vida. Es como si algo explotara y le cayera, como luego decimos aquí, y le cayera el 20. Y dijo: me tengo que bautizar, porque ahora no solamente tenía conocimiento, ahora tenía el entendimiento de quién era Cristo y de que el Antiguo Testamento, Moisés, los Salmos y todo el Antiguo Testamento apuntaba al Señor Jesucristo. Y cuando le vino el entendimiento, inmediatamente dijo: me quiero bautizar, porque entendió que el Señor era el Salvador. Pero el que no le ha llegado al entendimiento, hermano, pasan los años y nunca se quiere bautizar o nunca se bautiza, porque no le ha llegado el entendimiento. Yo voy a la iglesia para sentirme bien. Están bonitos los cantos. Lo que dicen se me hace bien, pero no tiene entendimiento. Porque al que le llega el entendimiento, hermano, no se puede, haz de cuenta que no se puede quedar quieto. No se puede quedar quieto por el simple hecho de que le ha sido revelado algo que para otros, hermano, les es oculto y no lo pueden comprender. Por eso cuando uno viene a Cristo, hermano, y se convierte y se bautiza, la gente dice: este está loco. Ese está loco. Eso le pasa por andarse yendo con los hermanos. Porque el apóstol Pablo dijo que para lo que nosotros nos es, hermano, poder de Dios, para el mundo le es una locura. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento de quién es el Señor Jesucristo.
El Señor Jesucristo, para el que tiene el entendimiento, le es todo, hermano. Cuando yo comencé a ir a la iglesia y que todavía no me llegaba el entendimiento, yo me acordaba de la película de la Pasión de Cristo. Y como el ser humano, los seres humanos tenemos emociones. Y yo veía esa película y yo lloraba, hermano, porque tenemos emociones. Y me daba sentimiento ver lo que le hacían a un hombre inocente, pero eso es lo que yo sentía. Sentía tristeza de ver que golpeaban a un hombre inocente. Pero un día, hermano, escuché a un hermano predicar acerca del sacrificio de Jesús. Y como si algo hubiese caído del cielo, hermano, en mi mente, en mi cabeza, se me abrió el entendimiento. Y entendí que Cristo no fue a la cruz dando lástima o para decir, pobrecito lo que le hicieron. Él dijo, yo pongo mi vida. Y así como me la quitan, así como la pongo, así mismo la tomo. Y entendí que Cristo no fue a la cruz para dar lástima o tristeza. Él fue a la cruz por amor, para salvarnos y para librarnos del pecado, de la condenación. Cuando yo escuché eso, hermano, me llegó el entendimiento. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Me recuerdo que cuando fue la administración, hermano, dijeron, pasen aquí enfrente para orar por el que quiera que se ore por él. Hermano, me resistía a pasar y me temblaban las rodillas, porque me había llegado el entendimiento de quién era el Señor. Por eso cuando leo este pasaje, hermano, que leímos de Mateo, me identifico con los discípulos, porque los discípulos vivían bajo una religiosidad, vivían únicamente bajo una creencia, bajo su creencia, bajo su cultura, en una religión conocida como el judaísmo. Y cuando el Señor les dice esas palabras, Pedro pudo entender lo grande y el significado tan maravilloso que tenía que Él fuera el Cristo. Ahora fíjate bien, acompáñame ahí a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús
En estos tiempos actuales, hasta los ateos saben la Biblia, pero cuando leen la Biblia, la leen sin entendimiento, porque no se les ha sido revelado. Por eso dice este pasaje: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les estaba diciendo: todas estas cosas que yo les hablé están en los salmos, están en la ley de Moisés, están en los profetas. Todas esas cosas estaban escritas y todas esas cosas hablaban de mí. Pero ellos estaban sin entendimiento. Pero cuando se les abrió el entendimiento, hermano, entonces pudieron comprender que Él era el Cristo, el Salvador. Cada uno de nosotros podemos estar viviendo sin entendimiento, con conocimiento, pero sin entendimiento. Y por eso muchas de las veces no avanzamos en el caminar del Señor, porque solamente tenemos conocimiento. Ahora que andaba ya en Ensenada, conocimos a una hermana. Ella pues canta ya profesionalmente, se puede buscar en YouTube, en cualquier, o sea, están en todas las redes sociales. Ya tiene una memoria con cantos que ella compuso. Y todos los cantos que yo escuché que ella cantó, yo me pude dar cuenta, o sea, ella los compuso, porque son de ella. Pero yo me pude dar cuenta que en todos esos cantos ella estaba cantando, y estaba cantando con entendimiento, porque el mensaje, la letra estaba bien acertada, hermano, al sacrificio de Jesús. Y es cuando te pones a pensar y dices: qué gran diferencia de cuando hay entendimiento y no solo conocimiento. Y se me vino a la mente, por ejemplo, que comparé lo que ella estaba cantando, y se me vino a la mente ese canto de yo no sé siendo en re, y dije, que, por ejemplo, esa alabanza, ¿qué tiene que ver con el Señor? No dice nada de Dios, pero las cantamos sin entendimiento. Estaba ahí un hermano, y de hecho le decíamos, un hermano de Nayarit, y le decíamos: a ver, hermano, imagínate que le hubieras cantado ya a la hermana la de la barquita. Y te das cuenta, hermano, que muchas cosas que hacemos, las hacemos sin entendimiento. Y con esto termino. Si a ti se te ha revelado o has comprendido quién es el Señor, fácilmente tu vida no puede ser la misma. No podemos estar como bien quitados de la pena si ya se nos fue revelado. El que no se le ha sido revelado está como si nada, porque no entiende o no ha entendido todavía el mensaje de salvación. Por eso tú vas a un anexo. No, hermano, tú vas a un anexo y ¿sabes qué? Te voy a decir algo. En un anexo todos danzan, hermano. En un anexo, si tú les preguntas, porque yo he ido a compartirles, y si tú les preguntas quién se quiere bautizar, todos se quieren bautizar. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué todos danzan? ¿Sabes por qué todos se quieren bautizar? Y si les metes una tina, todos se bautizan, hermano, pero se hace sin entendimiento, hermano.
Y cuando salen de ahí, su vida sigue siendo igual porque no hubo revelación, no hubo un cambio, no hubo una transformación. Solamente se dejaron llevar por lo que escucharon en el momento, como cuando nos mandan a la tienda, pero en el transcurso se nos olvida. Pues el anexado en el momento quiere hacer todo, hermano. Trae su Biblia, canta, danza y de todo, pero en el transcurso cuando sale se le olvidó todo lo que hizo, hermano, porque se hizo sin entendimiento. Por eso tenemos un cristianismo hoy en día que da tristeza, hermano. Un cristianismo que da tristeza por el simple hecho de que ahorita cualquier famoso que se le ocurre mencionar al Señor es cristiano. Y como dijo que él creía en el Señor y canta todas esas barbaridades, pues se nos hace fácil escuchar su música. Se nos hace fácil, pues que tal famoso ya se hizo cristiano porque él dijo o mencionó en un concierto al Señor. Y se nos hace fácil, hermano. Tenemos un cristianismo bien triste, hermano. Cantos que se componen sin entendimiento. Es más, hermano, ahorita es fácil que un cristiano, hermano, escuche música del mundo y no hay problema, hermano. Eso es para religioso. No, pues yo puedo cantar alabanzas, pero también cantarle al mundo o cantar música del mundo, eso no hay problema. La iglesia está quedando sin entendimiento. Vivimos bajo una religiosidad. El pastor no va a ir, ¿para qué vamos? Como si ¿el pastor qué? Así te lo digo, hermano. Vivimos bajo pura religiosidad. Vivimos pensando, hermano, que con que vengamos y estemos aquí ya la hicimos. Vivimos pensando que porque hacemos algo aquí ya la hicimos. Pero no, hombre, hermano, eso no es cierto. Eso no es cierto. Nada nos asegura, hermano. Nada nos asegura que vamos a entrar al cielo, hermano, sino solamente el estar bien con Dios, hermano. Tener una relación con Él. Que cuando le cantes a Él y sientas lo que le cantas con entendimiento. Por eso, hermano, podemos ver en los grupos de alabanza y en los predicadores que no pasa nada, hermano. Se canta y ni se siente, hermano, y se predica y ni se sabe lo que se predica, hermano. Que no hay entendimiento, porque todo está al revésado ya, hermano. Todo está complicado, hermano. Ahorita hasta el presidente es cristiano, hermano, aunque le haga cultos a los nahuales, pero él es cristiano. La presidenta igual, y en cualquier lado es igual. Pero ¿sabes una cosa? En pocas palabras, al que se le ha sido revelado quién es el Señor, hermano, Él sabe y siente que estas cosas que estamos viendo no son normales. No es normal cantar por cantar. No es normal levantar las manos nada más por levantarlas. Eso no es normal. No es normal venir a la iglesia nada más para que me vean que vine, como si alguien estuviera pasando lista. No es normal. No son normales las cosas que estamos viviendo.
Tenemos que tener entendimiento de quién es el Señor. Por eso a los jóvenes, no, a los jóvenes, hermanos, se les hace un polvo, hermano. Se les hace un polvo las cosas. Como si nada, hermano. Como si nada hacen las cosas porque no hay entendimiento, hermano. ¿Sabes, hermano? Cuando tú le entregas tu vida al Señor así bonito, y entiendes quién es Él, le fallas y te duele. Le fallas y te duele. Porque tienes entendimiento de quién es Él. Cuando tú conoces al Señor así bonito y se te viene la revelación que Él dio su vida por ti, por mí. No, hermano. Fíjate. Se enferma alguien, nomás para que veas, se enferma alguien o está muriéndose alguien y estamos tan preocupados, hermano, como si no supiéramos que va con el Señor, porque estamos más afanados en este mundo. Hermano, cuando yo me enferme y ya me esté muriendo, hermano, ya no ores por mí para que el Señor me sane y que para que no, ya déjame que me vaya con Él, hermano. Se supone que cuando tenemos entendimiento decimos: Señor, ven, y el Espíritu dice: ven, y lo que queremos es estar con Él. Y ahora no, todos estamos aferrados a este mundo como si este mundo tuviera muy buenas cosas para darnos. Estamos más afanados y más preocupados por las cosas de aquí. No, hombre, hermano, lo que uno quiere ya es estar con Él. Digo, cuando ha llegado el entendimiento de a dónde vamos, de quién es Él y cuál fue su sacrificio en la cruz. Así es que si tú no has comprendido quién es Él, si no te ha llegado la revelación de quién es Él, hoy puedes decirle a Él, si estás cansado de cómo has vivido y todo se te hace una rutina, ¿por qué no le dices a Él: muéstrate a mi vida, Señor, cámbiala, transfórmala? A ver, hermano joven, no tienes necesidad de pasar de tanta cosa. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu juventud. Ponte de pie, hermano. Si tú quieres venir, hermano, aquí enfrente para orar, ven, vamos a orar.